Amén. Muy bien, hermanos. ¿Cuánto nos gozamos en medio de la alabanza y la adoración? ¿Ah? Esto es bueno. Como le decía yo, compartía la palabra la semana pasada. Es en la adoración que agrada a Dios, la que declara sus atributos cuando nos presentamos, porque Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Amén. ¿A quién busca? Adoradores en espíritu y en verdad. O sea que hoy tenemos que estar seguros, tenemos que asegurarnos de traer el espíritu alineado conforme al Espíritu Santo. Gracias. Para no hacer lo que queremos, sino que estar dispuestos a que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Amén. Así que dígale al hermano que está al lado suyo, asegúrate de querer hacer la voluntad de Dios. Gracias. Amén. Y si nosotros deseamos esto de querer hacer la voluntad de Dios, estamos convencidos, podemos estar seguros de que lo que queremos es agradar el corazón de Dios. Y yo hoy día quiero compartirles una palabra que el Señor ha puesto muy fuerte en mi corazón, pero que a su vez no va a ser solamente un domingo, sino que va, no sé cuántos domingos voy a seguir con esa enseñanza, porque es muy grande en verdad. Es muy grande, es muy larga. Entonces lo voy a dividir en los domingos que sea necesario, porque se trata de cómo agradar el corazón de Dios. Y hay muchas formas de agradar el corazón de Dios. Y entre ellas, hoy día quiero tocar el tema de la humildad. ¿Cuánto necesitamos ser humildes de corazón? A ver, levante la mano los que necesitan ser humildes de corazón. ¿Qué quiere decir necesitar ser humilde de corazón? Quiere decir que aún reconocemos nuestras debilidades, aún reconocemos que nos falta mucho para aprender a ser humildes de corazón. Y aquello que se opone a la humildad, ¿qué cosa es? El orgullo, la soberbia, el viejo hombre que nos asedia, que aún quiere salir ahí, ¿no? Aún quiere hacer lo que quiere y no se rinde delante de Dios para que Él obre. Recuerde que nuestro Dios es tan bueno que Él no nos va a obligar a hacer nada en contra de nuestra voluntad. Es más, cuando nosotros venimos aquí los días domingos, alguien viene forzado a venir el día domingo. Es que mi papá me levanta. Es que mi mamá, si no, va a seguir ahí. Es que, tengo que seguir a mi esposa. ¿Qué voy a hacer? Pues, que si no, no me da de comer. ¿Ah? Tengo que seguir a mi esposo en obediencia. ¿Qué puedo? No. Pero cuando nosotros en verdad nos humillamos delante de Dios, reconocemos que necesitamos. Ahí reconocemos la necesidad de Dios. El que se humilla reconoce su necesidad de Dios. Y Pablo lo declara en su palabra. Y este es el primer consejo que le da al joven Timoteo. No le dice, yo Pablo el apóstol, enviado a las naciones y he ido como misionero. Y dice, no. Miren lo primero que expresa el apóstol Pablo a ese joven Timoteo, aquel que está formando. Algo que tuvo que entender en dolores, en prisiones, en aflicción, en maltratos. Y a veces nos rehusamos a pagar el precio, sabiendo que en esto estamos siendo perfeccionados. Amén. Los procesos en los cuales Dios permite que pasemos no es para aflicción solamente, hermanos, sino que es a través de ellos que vamos a ser perfeccionados. ¿Cuántos queremos salir de la aflicción? ¿Nadie? Yo sí quiero salir de la aflicción, hermano. ¿O quiere usted permanecer en la aflicción? ¿Ah? Por eso Jesús decía, en el mundo, ¿qué vamos a tener? Alegría, gozo, júbilo, canto, todo va a ser bonito. No, en el mundo tendréis, dígale que te hace al lado, hermano, vas a tener aflicción. ¿Y cuál es la promesa del Señor? ¿Te voy a sacar de la aflicción?
No. Pero yo he rogado al Padre para que fe no les falte. Yo he vencido al mundo. Hay muchas promesas de parte de Dios. Y el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 1, le escribe al joven Timoteo y le dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Amén. ¿Por quién era el apóstol? Porque yo tengo las condiciones necesarias, porque yo soy preparado, fariseo de fariseos, tuve un buen maestro, Gamaliel, conozco la ley, tengo autoridad, tengo los recursos. No, yo soy apóstol por mandato de Jesucristo, porque Dios lo ordenó así. Y dice: Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Esto lo marcaba bien el apóstol Pablo al joven Timoteo, para que siempre lo recuerde. ¿Quién lo escogió? ¿Quién lo ha preparado para que ejerza este ministerio apostólico? La pregunta es: ¿nosotros tenemos claro quién nos llamó y para qué nos llamó? Lo primero que nos ha llamado el Señor es para servir, hermanos. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. El Señor nos llamó para servir. No nos llamó para decorar la iglesia, no nos llamó para hacer un gran número, sino nos llamó para servir. Ese es el primer llamado. Y el apóstol Pablo lo tenía claro. En el verso 2 le dice: a Timoteo, verdadero hijo. Nuevamente, ¿qué dice? A Timoteo, verdadero hijo. Wow. En la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Esa era la carta de un padre, la carta de un padre hacia su hijo. Y así es como tenemos que aprender a vernos. Aquellos que van delante, como tienen que ir viendo a los que vienen como verdaderos hijos. Tratarlos con gracia, con misericordia, con amor y con paz. Aunque a veces hay hijos rebeldes, hay hijos desobedientes, hay hijos que todavía están luchando con el orgullo, con el entendimiento, pero hay que tener ¿qué cosa? Gracia, misericordia y paz. Aunque a veces nos sacan, nos quieren quitar la paz, pero tenemos que aprender a darles ejemplo. ¿En qué? En mansedumbre y en humildad. Jesús mismo tuvo luchas, tuvo discípulos difíciles. Amén. Y Él nos dio ejemplo en todo. Ahí con Pedro, luchando con Pedro. Él pensaba que ya a los 3 años de ministerio ya todos estaban preparaditos. Pero cuando fue apresado Jesús, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada. La ira santa, ¿qué ira santa? Todavía salía el viejo hombre y cortó una oreja. Espíritu de torero todavía tenía Pedro. Pero ahí el Señor sabía lo que iba a hacer con Pedro. Aún Pedro ya estaba terminado. Aún no. Díganle que estás, hermano, aún no estás terminado. Y el Señor tiene paciencia con nosotros. El Señor tiene paciencia, porque aún no está terminado, no estamos terminados, pero Él nos ve terminados. Él ve que la obra del Espíritu Santo va a estar en nosotros, completándola. ¿Hasta qué? Hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Y Pablo le habla a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Verso 3. Y aquí le habla con respecto a la orden que él ya le había dado de permanecer en la iglesia de Éfeso. Y le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. La iglesia estaba siendo influenciada por otras doctrinas. Por eso Pablo le da esta recomendación, pero le recuerda: hey, tú
Era representante, embajador de Cristo, como yo lo soy, embajador también en cadenas, preso en Cristo. Así se declaraba Pablo. Y lo hacía de esta forma para recordarse a sí mismo que él no era llamado a hacer su voluntad o ejercer su parecer, sino asegurarse de tener la mente de Cristo para hacer la voluntad de Dios y agradar el corazón del Padre. Por eso la humildad es un requisito indispensable para todo aquel que quiera representar a Cristo aquí en la tierra. Amén, iglesia. No podemos enseñorearnos aquí, porque el Señor es uno. El Señor nos da autoridad, pero la autoridad que ejercemos no es para oprimir, sino para liberar. Amén. No para condenar, no para hacer juicio, sino para actuar con misericordia. La misma misericordia que ha obrado en nosotros, porque sin ella era imposible que nos acerquemos al trono de la gracia. Verso 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, tenemos que entender que la sana doctrina que se debe impartir en la iglesia es la que acarrea unidad, es la que hace permanecer el amor, no la que acarrea disputas, no la que nos lleva a pareceres y contiendas, sino que a la luz de la palabra nosotros vamos a aprender a permanecer en la verdad, en la justicia y en la santidad de Dios. Amén, iglesia. Nosotros somos reconciliadores. Así como hemos sido reconciliados con el Padre, el primer ministerio que recibimos es el de la reconciliación, y eso es el evangelismo. Usted no puede evangelizar, llevar la palabra, si no está dispuesto a reconciliar al mundo con Cristo. Y para eso es el título que llevamos. ¿Cuántos aquí nos decimos cristianos? Entonces no podemos andar en disputas, en pleitos, en contiendas entre hermanos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos llamó a paz y no a guerra. Y para eso, ¿qué necesitamos? Humildad. Humildad. El día de ayer tuvimos con mi esposa la bendición de compartir con unos amados pastores que nos conocemos desde que recibimos a Cristo hace más de 30 años. Bueno, casi ya 30 años. En noviembre ya 30 años. Este noviembre cumplimos 30 años. Y sentarnos a la mesa y compartir y hablar de lo que habíamos recibido con tanto amor, con tanta sencillez hace 30 años. Ellos nos conocieron, ellos ya eran líderes, nosotros recién convertidos. Y hemos visto crecer a sus hijas, 5 hijas mujeres, 5 hijas mujeres. Y hasta que llegaron los varones, llegaron los yernos. Ya tienen 2 yernos, viene el tercero. Y ya tienen su primer, ya son abuelos. Y tuvo 5 hijas mujeres y el primer nieto, varón. Una gran bendición sentarnos a la mesa y recordar. Y tanta alegría y tanto amor que permanece y nos mantiene unidos, que llegamos y las sobrinas, o sea, sus hijas. Tito, tita. Qué hermoso. Eso es lo que tiene que mantenerse en la iglesia del Señor. No importa dónde estemos, no importa qué nombre tenga la congregación, entender que somos una sola iglesia, entender que somos solo un solo cuerpo y llamados a vivir en santidad y llamados a mantener la unidad. ¿Cómo podremos lograr la unidad de la iglesia universal si en la iglesia local hay disputas, hay pareceres? Hermano, acá no se trata de pareceres, porque no nos guiamos por pareceres, sino nos guiamos por el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Y cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, voy a hacer las cosas que Dios quiere que yo haga, y voy a hablar el lenguaje del reino.
Por eso el apóstol Pablo le hace esta gran recomendación a Timoteo. No presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas, que traen confusión, que traen mala interpretación, que sacan textos fuera de contexto. Por eso hoy día yo le voy a leer el libro, el primer capítulo de 1 de Timoteo, para que usted lo entienda, cuál es el mensaje del apóstol Pablo para Timoteo y para la iglesia. Verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Wow. ¿Cuántos amamos? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, yo tengo amor? Ah, claro, me amo. Me miro al espejo y digo, Dios ha sido bueno conmigo. Su gracia y su favor se derramó sobre mí. Y yo estoy ahí. Pero el amor nacido de un corazón limpio es el que está dispuesto a amar sin condición. Es el amor que piensa en los demás antes que en uno mismo. Es el que no está tranquilo a pesar de estar en comodidad, sabiendo que otro está pasando necesidad. ¿Cómo puedo cerrar las puertas de mi corazón y decir que amo y niego la situación de mi hermano, la aflicción, el oprobio que pueda estar pasando? Por eso es necesario que el amor nazca ¿de qué? De un corazón limpio. Asegúrese de limpiar su corazón, así como limpia su habitación. Asegúrese de mantener su corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Si yo no mantengo esta pureza, esta santidad, voy a empezar a hablar cosas y mencionar cosas que no provienen de Dios. Y muchos, diciendo creer en Dios y conociendo las Escrituras, se desviaron e interpretaron mal la palabra, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Por tanto, la humildad, hermanos, debe ser una cualidad esencial en el ser humano, en el Hijo de Dios. Y esto va a ser básico para fomentar un ambiente de amor y confraternidad. Qué bueno es sentarme a escucharte, hermano, porque en ti no escucho disensión, ni en ti escucho discordia, sino que cuando me siento contigo, escucho que promueves la unidad y hablas bien y bendices y estás ahí atento a, oye, ¿qué podemos hacer? Mira, tal hermano está pasando este tiempo. Vamos a alentarlo. Tal vez no tenemos los recursos económicos, pero una palabra de ánimo, una visita, una llamada, eso va a ser mucho. ¿O no es así? ¿Podemos hacer muchas cosas? ¿Y tenemos las herramientas disponibles? Sí, las tenemos. ¿Qué nos está haciendo falta? ¿Amor? ¿Qué nos hace falta? Humildad para reconocer que necesitamos a Dios, quien dirija nuestra vida. En Santiago capítulo 4 verso 6 leemos que Dios se opone a los orgullosos y da gracia ¿a quién? A los humildes. Dios va a derramar mayor gracia cuando reconocemos que no lo sabemos todo. Dios nos va a dar mayor gracia cuando reconocemos que sin merecerlo hoy estamos aquí. Amén. Dios da mayor gracia cuando reconoce que aún el talento y el don que tienes no te pertenecen, sino que provienen de Dios. Y un día vamos a dar cuentas de todo lo que Dios nos ha dado. Amén, iglesia. Tú tienes una gracia y un don, pero por tus pensamientos equivocados, por tu mal proceder, por no guardar tu corazón y dejar que se haya contaminado y no ponerte delante de Dios para presentarte aprobado, hermano, un día vamos a dar cuentas todos de lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. Cuando recibimos la llamada, amor,
Nos vamos y nos hemos ido hasta San Juan de Lurigancho. Hermanos, si sea a cualquier lugar, si nos dice, vamos, porque esto es necesario, tenemos que promover, tenemos que seguir en la unidad. Amén. La reunión de noviembre, ¿dónde es? De líderes. Caraballo. Allá lejito, junto al cielo, ¿no? Amén, y nos vamos a ir allá. Líderes, ¿cuántos se alegran de que vamos a ir allá? Pero no es porque el plato es grande, ¿no? Sino por amor a los hermanos. ¿Ah? Porque la mayor motivación que debemos tener es el amor puesto en nuestros corazones. Es una fe no fingida que nos hace entender y conocer que somos hermanos en Cristo Jesús. Un vínculo más fuerte que aquel que podemos tener sanguíneo. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Entonces dice en el verso 9, voy a repetir el verso 7. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. En pocas palabras, ¿para quién es la ley? Para los que aún permanecen en pecado. Y en esto conocemos que la ley es buena. Porque si nosotros hemos sido perdonados y redimidos, es para no volver a pecar más. ¿Se acuerdan de la mujer que fue traída delante de Jesús, que fue sorprendida en adulterio? ¿Ah? ¿Qué querían hacer los fariseos? ¿Qué quería hacer el pueblo? ¿Qué querían? Apedrearla. ¿Qué querían? Matarla. ¿Y el Señor Jesús qué hizo? Estaba escribiendo en la arena y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cuántos se quedaron con las ganas? Ay, yo que quería darle una. Ay, pero yo también soy pecador, así que me voy. Ninguno quedó. ¿Y qué le dijo Jesús a esta mujer? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde quedaron? Señor, no quedó ninguno. Yo tampoco te condeno. Pero ve y no peques más. ¿Cuánto nos sentimos como esa mujer? Pero no se trata solamente de sentir, sino de estar convencido que hemos sido perdonados. Ahora ya no para condenar, ni para vivir en el pecado, sino para abrazar la promesa, la esperanza de la vida eterna y para vivir en santidad. Para no apartar nuestra mirada del Señor. Porque entendemos que la ley es buena, porque no es para allá para nosotros, porque ahora vivimos bajo la gracia. Pero si nos apartamos de la gracia y vivimos en el pecado, la ley se va a cumplir para los pecadores. Por tanto, Pablo, el mayor evangelista de la historia, él mismo decía, yo de los pecadores, yo he sido el peor. Pablo reconocía en sus debilidades, porque en sus debilidades, ¿qué se mostraba? El poder y la gloria de Dios. Él estaba siendo perfeccionado. Por eso en el verso 12, Pablo hablando acerca de su ministerio, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio.
¿Cuál es la orden que daba el apóstol para escoger hombres? Encarga esto a siervos fieles. Y la fidelidad es aprender a permanecer y reconocer quién es el dador de vida, el dador de gracia, el que nos ha dado una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para que se reescriba la historia de nuestra vida. Ciertamente el pecado nos asedia, el viejo hombre nos asedia, pero nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos hoy. Que esos pensamientos negativos que quieran venir a nuestra mente queden en el pasado y se ha renovado nuestro entendimiento para que lo que Dios planeó, eso se cumpla en nosotros. No solamente se trata de una declaración, sino se trata de involucrar nuestra voluntad e ir en pos de ellos, apartándonos del mal, no dejando que esos malos pensamientos nos gobiernen, amén, sino que nuestra fe puesta en el Señor haga que esa palabra poderosa de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? Yo creo en la palabra de Dios. Entonces, si yo creo en la palabra de Dios, estoy creyendo que esta se va a cumplir en mi vida. Y la palabra se cumple cuando nosotros nos dejamos guiar también por el Espíritu de Dios. Entonces Pablo le decía, yo doy gracias a Dios que me fortaleció, a Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Verso 13, mire lo que dice Pablo. Habiendo sido yo blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo era sincero. Pablo era honesto. No le decía yo, Pablo, mira quién soy. No, yo he sido así. Mas fui recibido a misericordia porque lo hacía por ignorancia e incredulidad. Hermanos, dígale que está a su lado, no caigamos en ignorancia, no caigamos en incredulidad. Ignorancia en desconocer la palabra de Dios. Ignorancia al no saber que Dios ya tiene planeado algo maravilloso para nuestra vida. Y al desconocer eso, hermanos, ¿cómo vamos a poder creer si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? No por oír fábulas, no por oír comentarios, no por oír pareceres, sino por oír la palabra de Dios. Y la Escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la ignorancia, libres del pecado, libre de los lazos del maligno, libre de pensamientos equivocados. Eso es lo que va a hacer la palabra de Dios, porque es palabra de vida. Y eso es lo que quiere Dios para nosotros. ¿Qué es lo que va a renovar nuestra manera de pensar? La palabra de Dios. Amén. Es creer. Verso 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? ¿A quién? A nosotros. Nosotros también. A los pecadores. Ahora nos ponemos a los pecadores. Nosotros también estábamos ahí. A los pecadores. ¿Qué dice luego el apóstol Pablo? De los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase a mí el primero toda su clemencia, para ejemplo
de los que habían de creer en Él para vida eterna. Pablo le estaba enseñando al joven Timoteo: yo no tengo en realidad nada de qué gloriarme. De los pecadores he sido el primero. Fui blasfemo, fui injuriador, fui perseguidor. En pocas palabras le dice: fui un hombre malo. He sido un hombre malo. Fui un hombre egoísta, me dejaba guiar por lo que yo creía. Por eso dice la Escritura: por gracia somos salvos. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Para que nadie se gloríe. Y para que nadie se gloríe, iglesia, tenemos que aprender a ser humildes de corazón. Dice la Escritura: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Santiago capítulo 4 versículo 10 añade: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Amén. En todo momento la Escritura nos habla de la actitud que tenemos que tener delante de Dios y delante de los hombres. No podemos exaltarnos, no podemos andar allá diciendo: mírame a mí, no, todo lo que yo tengo es por gracia. De los pecadores yo el primero. Amén. De joven, discoteca. De adolescente, embriagada con mis amigos. Desconocía el plan de Dios. Decía creer en Dios, pero le negaba. Hasta que un día la misericordia de Dios vino a mi vida y me hizo ver claramente que era la vida con Él y que era la vida sin Él. Sentí ese vacío que había en mi alma. Y el Señor, en su misericordia, a pesar de haberle negado muchas veces, vino a llenarlo todo en mi ser. Desde ese día decidí no volver más atrás y seguir a Cristo. Pablo lo reconocía. Pablo sabía de dónde lo había sacado. Pablo sabía de sus debilidades. Por eso la primera recomendación le dice a Timoteo: mira, yo sin merecerlo, puedes ver que yo ejerzo paternidad contigo. Sabes que te amo con todo el corazón, pero esto no es mío. Dios lo puso en mí. Equivocadamente he perseguido, equivocadamente he actuado, equivocadamente he juzgado, he criticado, he asesinado a hombres pensando que conocía la verdad. Pero no fue hasta que conocí la verdad que experimenté la verdadera libertad que hay en Cristo Jesús. Y Dios quiere que permanezcamos en esa libertad para que no andemos en condenación, hermanos. Proverbios capítulo 15, verso 33. Dice la Escritura: el temor del Señor imparte sabiduría y la humildad precede a la honra. Wow. Hermano, cuando somos humildes de corazón, ¿qué es lo que va a pasar? Dios nos va a honrar. Tú que estás ahí y propusiste en tu corazón servir a Dios, no hacer las cosas por agradar a los hombres, sino a Él. Y que no importa el lugar donde tú estás haciendo las cosas. Tal vez estás en un lugar donde nadie te ve, donde comienzas a actuar haciendo o sirviendo, donde tal vez nadie te ha dicho: oye, qué bien que lo hace, oye, ¿cómo tienes este don, este talento? Y lo sigues haciendo tú con las mismas ganas, con la misma fuerza, con la misma gratitud, con el mismo amor puesto en tu corazón.
prepárate, porque Dios te va a honrar. Amén. Es Dios quien lo va a hacer. La Escritura dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí en Proverbios dice que la humildad precede ¿a qué? A la honra. Y eso es lo que va a ocurrir. Tenemos que creerlo y confiar lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Salmo 147, verso 6. Y no solamente va a ocurrir eso, sino que el Señor nos va a ayudar, sea la situación en que nos encontremos. Dice el Salmo 147, verso 6. El Señor ayuda ¿a quién? A los humildes. Pero a los impíos humilla hasta el suelo. ¿Te conviene ser humilde? Dígale que está solo. ¿Te conviene ser humilde? Porque si no, mira lo que le pasa a los que se quieren enaltecer. Siguiendo en Primera de Timoteo capítulo 1, dice la Escritura, verso 17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Toda gloria, todo lo que me has visto hacer, toda la gloria y toda la honra es para Dios. Esto le estaba enseñando Pablo a Timoteo. Y nunca te enaltezcas, nunca digas, mira la gracia que está sobre mí. Sin merecerlo estamos aquí. De los pecadores hemos sido nosotros los primeros. Lo que opera en nosotros es gracia y misericordia, poder de Dios que ha sido depositado en nosotros, vasijas de barro. Eso es lo que somos delante de Dios. Y es el poder de Dios que nos va a ir perfeccionando. Pero cuidado, no te enaltezcas. Humíllate siempre delante de Dios. Humíllate siempre delante de Dios. Reconócelo en tus caminos y Él hará, y Él te honrará. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Verso 18: para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. ¿A cuántos sabemos que hay una palabra profética para nosotros? ¿Cuántos lo declaramos? ¿Cuántos? Mire, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y nos casamos, ¿no? Y vinieron los pastores a orar por nosotros, y el común denominador cuando alguien se casaba en ese tiempo, hace 30 años, los matrimonios, muy bien, llegó el momento de orar por el nuevo matrimonio, de rodillas, nos arrodillamos, y el pastor oraba por los matrimonios. Y en esta ocasión llamaron al liderazgo, llaman a los líderes para orar por nosotros de rodillas. ¿Y cuántos esperan una oración? ¿Cuánto tiempo demora una oración en una ceremonia? ¿1 minuto? 2 minutos. Nosotros de rodillas. Y el pastor comienza a orar. Padre, bendecimos esta unión, eres tú obrando en ellos, que permanezca la unidad, ese amor ágape, ese amor incondicional en ellos. Y después pasó el micrófono a la pastora, y la pastora: Señor, ese amor del esposo por la esposa, así como Cristo amó su iglesia, todo. Y pasa el otro líder: Señor, yo declaramos que esta unidad es irrompible, y Señor, tú los levantas como líderes. Y llega el otro pastor, y comienzan a orar, y hermano, y comenzó uno, el otro. Pasaban 5, 10, 15 minutos, y seguían hablando, y creo que 20 minutos. Una palabra profética que Dios los ha llamado a ministerio. Mano, teníamos 4 meses de convertidos a Cristo. 4 meses de convertidos a Cristo. Y en ese momento todavía estábamos conociendo muchas cosas, tratando de entender
cosas que a veces desconocíamos. Y nuestro discipulado era diario y buscábamos ser enseñados. Y leíamos un versículo, una palabra. ¿Y qué significa esto? ¿Y a qué se refiere? Y hemos pasado por eso. Y cada día, en nuestra vida cotidiana, sea en el trabajo, sea en el hogar, en la familia, era una experiencia espiritual donde podíamos ver claramente cómo Dios actuaba, cómo Dios nos libraba del mal. Aún aquellos que procuraban hacernos daño, cómo Dios permitía que esto saliera a la luz y Dios cuidando de nosotros. Amén. Para entender los planes de Dios. Para que no miremos ni hagamos juicio de nadie. Para amar de corazón y perdonar a nuestros enemigos. Una cosa es decirle lo que Dios manda y otra cosa es ponerlo en práctica. ¿Cuántos oran en verdad por sus enemigos? Oramos de corazón. Señor, tú sabes cómo se levanta Él contra mí. Te pido en tu infinito amor, recógelo. ¿Ora así usted? ¡Ay, qué oración! La oración del justo puede mucho. No, no es así. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Señor, dame el instrumento por el cual Él pueda conocer de tu amor. Enséñame a amarlo, enséñame a perdonarlo. Eso es lo que tiene que ocurrir. En esto reconocemos que somos débiles para que el poder y la gloria de Dios se manifieste y nos perfeccione. Amén, iglesia. Para que nos perfeccione. Por eso en el verso 18, vamos a leerlo nuevamente. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Les hago una pregunta, iglesia. ¿Quiénes son los que militan una buena milicia? Estamos hablando de términos militares. En pocas palabras, ¿estamos entendiendo a qué hemos sido llamados? Somos soldados. Díganle a su hermano, hermano, ¿eres un soldado? ¿De quién? De Cristo. Ahora sí, pastor. Ay, de aquel que se meta conmigo. Ey, ey. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Y dónde se pelean las batallas de la fe? En oración, en intimidad. Ahí donde se pelea la buena batalla de la fe. La buena batalla no es encarando. Ay, Brandon, me estás mirando mal, Brandon. Te voy a dar un... Ay, no, no es así. Yo voy a orar. Voy a interceder en oración, en intimidad con Dios. El Espíritu Santo me está hablando en esta hora. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Esta es en otra versión. Que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Por eso el llamado del Señor a nosotros es igual de lo que Él hizo. Él no estimó su propia vida, sino que estuvo dispuesto a entregarla por amor a nosotros. ¿Y cuál es el llamado que te ha hecho Cristo a ti y a mí? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el llamado. No podemos pretender seguir a Cristo aún queriendo hacer nuestra voluntad. No podemos pretender seguir a Cristo si seguimos pensando lo mismo. Y nuestros pensamientos a veces son contrarios a la voluntad del Señor. Me hacen una, yo le devuelvo dos.
con un hijo de Dios nadie se mete, te envalentona, y así no es la lucha. ¿Quién era Cristo? El Hijo de Dios. ¿Quiénes le buscaban? Los fariseos, para tentarle, para provocarle. El mismo Satanás vino. ¿Y qué decía Cristo? Palabra contra palabra. En todo fue tentado. ¿Para qué? Para darnos ejemplo. ¿A quiénes? A ti y a mí. Y en esto tenemos que aprender. Y Pablo le recuerda qué es lo que ocurre con aquellos que no se someten a la voluntad de Dios. ¿Qué le ocurre a aquellos que no se humillan delante de Dios? Por eso la humildad es una cualidad que tenemos que tener para agradar el corazón de Dios. Pablo le dice en el verso 19, le dijo que era un buen soldado. Tienes que ser un buen soldado, un soldado de corazón limpio, un soldado de buena conciencia, porque manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, no podemos decir cosas que Dios no ha dicho. ¿Lo está entendiendo? No podemos decir cosas que Dios no ha dicho. Es más, yo soy el primero que aquí estoy acá delante de Dios. Dios me ha dicho, y de repente Dios está arriba. Willy, yo no dije nada. El Señor me ha mostrado. Pedro, ángeles, ¿algo mandé? Nada, no le mostró nada. Tuve un sueño. Yo no fui, fue lo que comiste ayer. Entonces hay muchas cosas y muy fácilmente abrimos nuestra boca. Y Dios me ha dicho, y Dios me ha mostrado. Y tengo ese sentir de parte de Dios. Y Dios nada. Asegurémonos, hermanos, asegurémonos que lo que hagamos sea verdaderamente la voluntad de Dios. Y si no reconocemos nuestra necesidad de Él, poco o nada vamos a poder mostrar de su reino y de su gloria. Amén, iglesia. Que esta mañana no nos vayamos de aquí sin humillarnos antes, sin dejar de reconocer los errores que tal vez hemos cometido o seguimos cometiendo. Porque hay algunos que diciendo ser doctores en la palabra, ¿qué pasó con ellos? Se desviaron en profanas palabrerías, en blasfemar en contra de la sana doctrina. Por eso Pablo fue firme. ¿Qué dice? Los entregó a Satanás. Señor, ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra. Ayúdanos a recordar que lo que tenemos o lo que hagamos es por gracia y por misericordia. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón, hombres y mujeres de limpia conciencia. Vamos a orar.